Contacto espiritual. En este programa, un sacerdote, ministro de Dios y de la Iglesia, te ayudará en tu vida cristiana a descubrir cuál es la voluntad de Dios para ti y cómo dar respuesta a las exigencias que deberás afrontar en tu vocación de fiel cristiano en el mundo actual. Contacto espiritual, un programa de NSE Radio. Saludos, queridos hermanos y amigos de Contacto Espiritual, y hoy continuamos con esta reflexión que hemos estado haciendo sobre el rezo del Santo Rosario, las condiciones que se necesitan para que haya fruto en esta oración, como decía el Papa Juan Pablo II, sencilla y profunda. Ya con esto terminaríamos un poquito esta partecita de estos elementos que se necesitan para hacer esta buena, de esta oración, de este método, una oración fructífera. Y pasamos entonces después a hablar un poquito sobre esta presencia de la Virgen en un momento histórico como es en las apariciones de Fátima, que también la Virgen recomienda mucho el Santo Rosario. Después veremos si nos da tiempo en el mes, porque ya nos quedan pocos días, a ver si tenemos algunas experiencias más de esa presencia de la Virgen, nuestra Madre, en algunos otros lugares del mundo, donde ella invita a rezar el rosario y también a acercarnos a Dios con la conversión, la penitencia y la oración, no solamente por nosotros mismos, sino también por nuestros hermanos, ¿no? Estuvimos en el último programa hablando de que el rosario se puede rezar mientras se realiza un trabajo manual, porque hay trabajos manuales que no se oponen a la oración vocal, pero si nosotros no podemos concentrarnos en ese trabajo por estar rezando, entonces no debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos que estar concentrados. En principio tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y hacerlo bien, ¿sí? Si eso nos va a descentrar del trabajo que nosotros estamos haciendo, entonces no sería bueno ni lo uno ni lo otro, ¿no? El rezo del Santo Rosario también exige humildad, fe y mucha confianza. ¿Sí? Humildad, fe y mucha confianza. Según aquellas palabras de Jesús, todo cuanto ustedes pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Esto lo dice Jesús, aparece en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Lo que más desea nuestro Padre, el Padre eterno, para nosotros es precisamente enviarnos las aguas salvíficas de su gracia y de su misericordia. Al pedir favores no hacemos otra cosa sino precisamente agradar a Jesucristo. Y si no lo hacemos, se lamenta amorosamente de ello. Esto lo decía él esto que voy a decir ahora lo dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16. Hasta ahora nada le han pedido en mi nombre. Hasta ahora nada le han pedido en mi nombre, al Padre, ¿no? Al Padre.
Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Una combinación de Juan capítulo 16, versículo 24 y Mateo 7, versículo 7. Además, con objeto de darnos todavía más confianza a la hora de rezarle, ha comprometido su palabra al afirmar que el Padre Eterno nos concederá todo lo que pidamos en su nombre. Esto aparece en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 23. Ese capítulo 16, capítulos 14, 15, 16, pero principalmente 14, 16 y 17, están llenos de muchas promesas de Jesús acerca de la oración. ¿Sí? Muchas promesas de Jesús acerca de la oración. Muy, muy hermoso. Sería muy lindo que ustedes lo puedan mirar, reflexionar, leer y guardarlos en su corazón. ¿Sí? Porque están apoyadas en la palabra de Jesús y confirmados, por supuesto, en la experiencia de tanta gente humilde, sencilla y principalmente gente que ya ha sido declarada santa por la iglesia. Añadamos, sin embargo, a nuestra confianza la perseverancia en la oración. Humildad, fe, confianza, perseverancia. Perseverancia. Solamente quien persevere al pedir, al buscar y al llamar, recibirá, hallará y entrará. Y el mismo Jesús lo dice, con su perseverancia salvarán sus almas. Con la perseverancia, con esa constancia, salvarán sus almas. No porque yo me voy a salvar con mis propias fuerzas, sino porque Jesús nos dice que la fuerza nos las va a dar Él si nosotros perseveramos en la oración. Perseveramos en la oración. No, pero ¿por qué el Señor no me escucha? No, pero ¿por qué el Señor no hace lo que a mí me gustaría? No, porque el Señor parece que me abandona. ¿No será que falta perseverancia? Y hay que ver también si lo que le estoy pidiendo es una cosa que verdaderamente es su voluntad y no la mía. Porque las cosas que le tenemos que pedir a Jesús, a Dios nuestro Padre, también son las cosas de su voluntad. O sea, el querer de Él, no nuestro querer. Aunque sea una cosa buena, aunque sea una cosa que aparentemente a nosotros lo vemos como lo que corresponde. Es lo que decimos precisamente en el Padre Nuestro, pero que muchas veces lo decimos un poquito mecánicamente y no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Pero eso es lo que primero, las primeras 3 peticiones del Padre Nuestro, lo que estamos buscando es precisamente la gloria de Dios, que se haga la voluntad de Él y que Él nos dé aquello que nosotros necesitamos para hacer su voluntad, porque siempre eso es lo mejor. No basta con pedir algunos favores a Dios durante un mes, un año, 10 años o 20 años. No hay que cansarse, sino pedir hasta la muerte, hasta que termine nuestra vida aquí. En ocasiones Dios hace que busquemos y pidamos durante mucho tiempo las gracias que quiere conceder a fin de aumentarlas todavía más, a fin de que la persona que las recibe las aprecie grandemente y a fin de que se guarde de perderlas después de haberlas recibido. Pues no se aprecia demasiado lo que se obtiene en un momento y con poco gasto. Lo que San Agustín decía, que todo lo que vale cuesta y todo lo que cuesta vale. Si no nos cuesta, entonces no lo apreciamos tanto. Tenemos ese peligro. No lo apreciamos
como es debido. Y San Agustín precisamente decía que el motivo por el cual Dios quiere que nosotros le pidamos cosas que ya Él sabe que nosotros necesitamos para que se pueda hacer más grande nuestra capacidad de recepción de los bienes de Dios, porque los bienes de Dios son muy grandes, de mucho valor, y nuestro corazón es estrecho, muy pequeñito, muy mezquino. Entonces, para que nuestro corazón se vaya dilatando, entonces Dios quiere que nosotros siempre le pidamos, y a veces hasta retrasa un poquito esa petición para que precisamente se vaya dilatando y ampliando nuestro corazón en esas cosas que le pedimos. Vamos a pedirle a la beata Virginia Centurione, que fue cuando comenzamos esta historia, que nos ayude a rezar a la Virgen con el rosario y a entregarnos a Dios según su propia fórmula. Ella utilizaba una fórmula para enseñarle, una fórmula propia, ¿no? Pero que también le enseñaba a sus compañeras de congregación. Abandonarme en todo y por todo entre las manos de aquel que me ha creado, de aquel que me ayudará más de lo que puedo yo imaginarme. Hacemos una pequeña pausa y continuamos con esta hermosa reflexión sobre la presencia de la Virgen María, principalmente a través del rezo del Santo Rosario, en la vida de nosotros y en el de la historia. Se llama María, María es la Madre de Dios, su Hijo Jesús es mi hermano, por eso soy hija de Dios. Tú eres la hija de un pueblo que Dios escogió para sí, porque eras humilde y sencilla, Él puso sus ojos en ti. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, escúchanos. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, escúchanos. Alégrate llena de gracia, así el ángel te saludó, porque tú vas a ser madre del Hijo Santo de Dios. Que se haga en mí como tú has dicho, yo quiero servir al Señor. Y Dios se quedó con nosotros, tu Hijo es hombre y es Dios. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, escúchanos. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, escúchanos. Mi madre se llama María, María es la Madre de Dios, su Hijo Jesús es mi hermano, por eso soy hija de Dios. Ahora eres madre de un pueblo que marcha en presencia de Dios. Jesús nos enseña el camino, tú llévanos hacia el Señor. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, escúchanos.
continuamos con esta reflexión que estamos haciendo en este mes de octubre, mes del Rosario, mes también de las misiones, donde la Iglesia también nos invita a recordar que todos somos misioneros y que a través por medio del bautismo, todos nosotros nos hemos convertido en discípulos y misioneros de Jesús, no importa dónde estemos. Y una de las cosas que nos recuerda precisamente la Iglesia es que a través del Santo Rosario nosotros podemos ayudar a otras personas a encontrarse con Jesús y conseguir grandes gracias para el mundo y para las personas. En el 1985, el que era en ese momento, el cardenal Joseph Ratzinger, que después fue papa, y que era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, fue preguntado por el periodista italiano Vittorio Messori acerca de la tercera parte del secreto de Fátima, que aún no había sido precisamente revelada. Ante la inquietud que demostraba el periodista sobre los terribles acontecimientos que supuestamente predecía ese secreto, el futuro papa respondía: incluso si así fuera, ello no haría sino confirmar la parte ya conocida del mensaje de Fátima, pues desde ese lugar se hizo una severa advertencia que choca con la superficialidad dominante, un esclarecimiento sobre la seriedad de la vida, de la historia, sobre los peligros que amenazan a la humanidad. Es lo mismo que recuerda Jesús muy a menudo diciendo sin temor alguno: y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera, del mismo modo. Esto aparece en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 3. La conversión, Fátima precisamente lo recuerda plenamente, es una exigencia perpetua de la vida cristiana. La conversión es una exigencia perpetua de la vida cristiana, nos decía precisamente el cardenal Joseph Ratzinger en el informe sobre la fe en el 1986. Esa llamada a la conversión, por exigente que sea, es obra del corazón infinitamente amoroso de nuestro Señor. En su solicitud maternal para con nosotros, la Santísima Virgen vino para darnos de nuevo ese mensaje. ¿Ve? Siempre recuerden que la Virgen no hace otra cosa sino buscar el querer de Dios, apoyar el querer de Dios, ser instrumentos para que se consiga el querer de Dios. Y ya sabemos por la Iglesia y por la misma palabra de Dios que Dios mismo nos la ha dado como madre en la vida sobrenatural para que nosotros estemos en gracia de Dios, en amistad con Dios y que conozcamos a Jesús y lo amemos. Siempre el mensaje de la Virgen será: vayan donde Jesús y hagan lo que Él les diga. Porque la Virgen sabe que ahí está nuestra salvación. Durante sus apariciones precisamente sucesivas en Fátima, la Virgen, modelo de sabiduría y de bondad sin igual, nos manifiesta su pedagogía sobrenatural. La Virgen es nuestra madre. La Virgen también es maestra. La Virgen nos educa. Y nos educa siempre mirando desde Dios.
mirando siempre desde Dios, no tanto desde el punto de vista humano meramente, sino también y por encima de todo, mirando desde Dios, o sea, desde un punto de vista sobrenatural. Con motivo de la primera aparición acontecida el 13 de mayo de 1917, educa a los 3 jóvenes videntes según el deseo del cielo. Mientras María, de extraordinaria belleza, envuelta en una luz, vestida completamente de blanco y con un velo que le llega hasta los pies, se presenta ante Lucía. Esta, que es la que tiene mayor edad del grupo, le pregunta: ¿De qué lugar soy, señora? Y la Virgen le contesta: vengo del cielo. ¿Sí? ¿Y qué deseáis de nosotros? Vengo a pedirles que se presenten en este mismo lugar 5 veces seguidas a esta misma hora, el día 13 de cada mes. Después yo les diré quién soy yo y lo que deseo de ustedes. Vengan viene del cielo. O sea, en este diálogo que tiene con Lucía, Lucía le dice: viene del cielo y yo iré al cielo. ¿Ve? Sí, sí que irás, le dice la Virgen. Y Jacinta, también. Y Francisco, también irá. ¿Ve? Pero tiene que rezar el rosario. Tiene que rezar muchos rosarios antes de ir al cielo. Lucía, Jacinta y Francisco fueron los 3 pastorcitos a los que la Virgen se les aparece en el 1917, comenzando en 1917, ese año, en Fátima de Portugal. ¿Okay? El cielo es el objetivo de nuestra existencia. Cuando la Virgen le contesta: vengo del cielo, fíjense que la Virgen María no es una extraterrestre, una marciana ni de Júpiter, sino que es de aquí de la tierra, es terrícola. Es una criatura humana como nosotros, ¿no? Y la Virgen María precisamente ya ha llegado al destino que Dios tiene preparado para nosotros. Si nosotros nos entregamos a Él y hacemos su santísima voluntad. Y la Virgen María está en el cielo en cuerpo y alma, completita. Eso es lo que Dios quiere precisamente para nosotros cuando Él nos dijo: voy en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, muchas moradas. Yo voy a prepararles un lugar, y después que les haya preparado un lugar, volveré para traerlos conmigo, para que donde yo estoy estén también ustedes. Es muy hermosa. Ahí se realiza la promesa de Dios manifestada en el corazón de Jesús. El cielo es el objetivo de nuestra existencia. Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para que tenga parte en su vida bienaventurada. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1. Quienes mueren en la gracia y en la amistad de Dios y que son perfectamente purificados, entran en el cielo, donde son para siempre semejantes a Dios, porque lo ven tal cual es. Como dice la carta de San Juan, la primera carta de San Juan, en el capítulo 3, versículo 2. Cara a cara. Eso es lo que Dios tiene para nosotros, y nosotros le vamos a pedir que a través de la Santísima Virgen María nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Has escuchado
Contacto Espiritual, un programa que quiere ayudarte en tu ruta de peregrino hacia Dios. Si deseas dejarnos tus impresiones o sugerencias, comunícate con nosotros por WhatsApp al teléfono 15409-39575. 15409-39575. Contacto Espiritual, una iniciativa de NSE Radio.